Hola a todos y todas, hablemos de reformas, de justicia y de orden. Primero les cuento que ayer la Corte Suprema de Justicia avaló el acuerdo de conciliación al que llegamos con la senadora María Fernanda Cabal. La senadora, como ustedes ya saben, se retractó de unas afirmaciones injuriosas que había proferido en Twitter en contra mía hace más de 4 meses, en la que me acusaba de estafador de mujeres, cuando yo no tengo ninguna denuncia de ninguna persona, nunca he sido sindicado, imputado, acusado y mucho menos condenado por esas conductas. Me sorprendió mucho ayer leer a la revista Semana publicando la noticia en su portal, de las pocas veces que la leo simplemente porque me nombraron. Con esto ya doy punto final a la controversia. Mejor quiero hablarles que este próximo lunes 27 de marzo y gracias a la editorial Planeta Colombia pues podrán conseguir en todas las librerías del país mi primer libro, El día que mataron a mi padre. La historia del esclarecimiento de la muerte de mi papá, el mayor de la policía Humberto Coral Caballero, uno de los oficiales que lideró el operativo final contra Pablo Escobar. El 22 de abril de 1994 asesinaron en extrañas circunstancias en una calle de Medellín, tan solo 4 meses después de haber participado en el operativo que dio de baja al jefe del cartel de Medellín. El libro va a narrar una historia de esperanza, de tristeza y de derrota en la búsqueda de la verdad y la justicia. Un relato histórico sobre las mentiras que llevaron a la impunidad y la otra cara del bloque de búsqueda, aquel cuerpo élite de la Policía Nacional al que pertenecieron hombres valerosos, pero otros sanguinarios que desviaron su lucha en el trayecto uniéndoseles a la mafia. El nombre de ese grupo eran los Rojos, del que poco se ha hablado en la prensa y en los libros. Es la historia también de una lucha de una viuda que saca adelante a sus hijos sin el apoyo del Estado, la verdadera heroína de la historia que me trajo hasta aquí. El prólogo será del gran periodista Gonzalo Guillén, que a través de la distancia pues se convirtió en mi amigo. Gente, esta semana unos gobernadores y alcaldes empezaron una campaña en redes sociales con el escudo de Colombia, donde enviaban un mensaje de libertad y orden, que están en el mismo escudo. Libertad como si algo o alguien estuviese restringiendo la libertad del país o estuviese acabando las instituciones o con la separación de poderes o socavando el sistema de pesos y contrapesos. Y orden como si ellos no fueran los gobernadores responsables del orden público de sus departamentos. Algunos gobernadores, como el descarado Mauricio Aguilar, investigado por corrupción, hermano del corrupto ex senador Richard Aguilar e hijo de un condenado, pidiendo libertad y orden. La señora Elsa Noguera, investigada por corrupción y cuyo departamento se cae a pedazos en la peor ola de violencia, no de ahora, sino desde hace años, pidiendo libertad y orden. Y así podemos enumerar una cantidad de gobernadores y alcaldes incompetentes investigados por corrupción que no decían nada cuando el país se le salía de las manos al señor Iván Duque. No dijeron libertad y orden cuando en el año cometían hasta 76 masacres. No dijeron libertad y orden cuando el Clan del Golfo paralizó todo el país en la era Duque. No dijeron libertad y orden cuando la guerrilla a diario mataba policías en la era Duque. Y hasta un tipo, al cual le faltaba un brazo, estalló un carro bomba en una de las escuelas de policía más protegidas del país. No dijeron libertad y orden cuando asesinaron a más de 2.000 líderes sociales en toda la era Duque. No dijeron libertad y orden cuando Iván Duque mentía y decía que el Clan del Golfo estaba cerca a su fin. También por ahí vimos a Claudia López en ese plan, que no es nada más que una estrategia para provocar a las fuerzas militares, que son descarados. Y aún más, los activistas y publicistas como Vicky Dávila publicando la imagen y después autoproclamándose como la mejor periodista del país. En fin. Ahora sí, hablamos de las reformas, señores, y empezamos por las buenas. Se conoció el texto de la reforma laboral, la cual fue radicada el jueves pasado ante el Congreso de la República. El documento fue el resultado de reuniones en las que sindicatos y gremios discutieron y presentaron sus propuestas al Ministerio de Trabajo y posterior a eso, pues se pasó a la Comisión Permanente de Políticas Laborales y Salariales para su concertación. Durante todo este proceso se conocieron
4 borradores de la reforma en los que, pese a todos los cambios que le realizaron, se mantuvo el primer enfoque, que es priorizar la estabilidad laboral de los trabajadores. ¿Cuáles son los 10 puntos más importantes de esta reforma? Y ojo, tomen nota. El primero, se prioriza la contratación a término indefinido, algo muy importante. 2, se recupera y diferencia la jornada diurna y nocturna de 6 a.m. a 6 p.m. 3, pago del 100% del recargo dominical, actualmente es del 75%. 4, se restablece el preaviso para los y las trabajadoras. 5, se protege el trabajo en plataformas digitales o de reparto. 6, se elimina la violencia y el acoso en el mundo laboral. 7, se fortalece la protección y la promoción del derecho de asociación sindical. 8, se mantienen las 8 horas diarias legales de trabajo. 9, se prohíben los contratos colectivos con organizaciones sindicales para la prestación de servicios o ejecución de obras, y los que están pues se mantendrán hasta que se termine la vigencia. Y 10, se va a crear la modalidad de jornal agropecuario, y como dijimos, entre las principales propuestas de la reforma radicada ante el legislativo pues se encuentra la contratación a término indefinido, la cual será priorizada frente a otras modalidades. La jornada nocturna cambiaría, hoy empieza ilógicamente a las 9 de la noche, antinaturalmente diría yo, y con la propuesta pasaría a lo lógico, a las 6 p.m. hasta las 6 a.m. Además, se aumentaría el pago del 100% del recargo dominical y festivo, mientras que hoy, recuerden, como dije, es del 75%. Estas dos últimas propuestas precisamente son la manzana de la discordia de lo que ha sido la concertación del proyecto, ya que dicen que aumentarán los costos laborales hasta en un 35%. Como parte de la inclusión en los territorios, se creará la modalidad de jornal agropecuario para la formalización en el sector rural. Cabe resaltar otras propuestas como la licencia por menstruación, aumento de la de paternidad y protección a los trabajadores en caso de que sus oficios se automaticen o sufran una modernización. Yo les quiero hacer la pregunta, ¿por qué atacar una reforma que dignifica el trabajo? ¿Por qué atacar una reforma que va a permitirle a la gente tener un trabajo decente? Y que la medida entre hay más contrato laboral, pues se tendrá menos informalidad. La oposición dice que la reforma protege a quienes hoy tienen empleo, los que hoy tienen trabajo, pero descuida por completo a los informales y desempleados. A ver, ¿qué hicieron ustedes en más de 60 años en el poder para generar empleo? Aunque es claro que debe ser un trabajo paralelo entre mejorar las condiciones laborales de los que tienen y crear estrategias para crear empleo. La excusa que esto aumentará el desempleo es absurda, ya que nos quieren decir que la única manera de que todos tengan trabajo es precarizarlo. Y así no es, señores. Esta reforma hay que apoyarla, pero sobre todo, señores, hay que socializarla en sus casas, en sus trabajos, con argumentos y razones, pero para eso tenemos que leerla. Señores, hablando de otra reforma, esta vez de una importantísima, que es la pensional. Al término de la sesión de Comisión de Concertación de Políticas Laborales y Salariales y fruto del diálogo del Ministerio del Trabajo, pues informó que tras la concertación fueron aprobados 86 de los 89 artículos del proyecto de ley de reforma pensional, iniciativa que será radicada este miércoles ante el Congreso de la República. Lo que plantea este proyecto, que es una de las grandes reformas que propone el gobierno de Gustavo Petro, es que el sistema se equilibre y amplíe la cobertura para que se vean beneficiados cerca de 3 millones de adultos mayores que hoy no tienen la posibilidad de pensión. Para ello, pues hay que hablar de los 3 pilares que van a componer el nuevo sistema de protección social, que son el solidario, el semicontributivo y el de ahorro voluntario. En esa misma línea, el articulado le apuesta pues a cerrar las brechas de género, una apuesta de la administración de Petro y que puede volverse una realidad de ser aprobada esta iniciativa, ya que se propone que hasta 150 semanas menos de trabajo pues tendrán las mujeres para que se puedan jubilar, para que se puedan pensionar justamente, como un reconocimiento también pues en la labor que realizan no solamente en el sector laboral, sino también en el hogar. Esperemos cómo se da el trámite en el Congreso de estas reformas, pero una reforma que no es muy buena y que no entiendo qué hace el Pacto Histórico promoviendo este esperpento
es la reforma política, que llegó a la segunda ronda de debates cargada de artículos polémicos que fueron criticados desde el año pasado y que claramente crean más politiquería. Inclusive, muchos congresistas del pacto dijeron, tranquilos, tranquilos, tranquilos. En la otra ronda se eliminan esos micos. Sin embargo, en la ponencia presentada por el nuevo debate, firmada por, ojo, los senadores Roy Barreras, Ariel Ávila, Julián Gallo y Fabio Amin, los artículos de la discordia no solo continúan, sino que vienen con más micos, que ya no son micos, sino tremendos King Kong. 1. Puerta giratoria entre legislativo y ejecutivo, una de las propuestas más criticadas, ya que esto, óigase bien, permitiría a los congresistas ser nombrados ministros o en otro cargo público y posesionarse inmediatamente, y después de renunciar a su curul, pues no pasaría absolutamente nada, porque si renuncian también al ejecutivo, pueden regresar otra vez a ocupar su curul sin ninguna inhabilidad, señores. ¡Qué descaro! Están legislando para ellos mismos, señores. El segundo King Kong de esta reforma son las listas cerradas, que supuestamente la alivianaron y no serán obligatorias en este texto, pero sí tienen beneficios. O sea, en la ponencia se estipulan jugosos beneficios financieros y políticos para los partidos que decidan presentarse a través de este mecanismo. ¿Por qué? ¿A son de qué? ¿A son de qué? No solo eso, se propone que los partidos y movimientos que adopten listas cerradas tengan una mejor ubicación en el tarjetón como un incentivo de la registraduría y del Consejo Nacional Electoral, señores. Es que en realidad... ¿A son de qué? Es descarado, señores. Es como no nos dejaron ponerlas obligatorias, entonces vamos a ponerles beneficios vía ley. Señores, pero este punto del cual voy a hablar es peor. Es la reelección descarada de los actuales congresistas, ya que les darían prioridad en el orden de las listas cerradas, o sea, que en las próximas elecciones y por única vez se tenga en cuenta el orden de elección de 2022 para conformar las listas cerradas. Es decir, repito, a los actuales congresistas se les daría preferencia para ocupar los primeros puestos de las listas de sus partidos en 2026 sin tener en cuenta criterios de equidad de género y ni mucho menos crear un esquema de primarias. Qué descaro, señores. Y por ahí salió el senador Roy Barreras a decir que había mucha especulación y utilizó como excusa el acuerdo de paz, que lo único que le importa de la reforma es el tema de la lista cerrada y que lo otro se puede borrar. El peor punto de la reforma, señores. Y finalizó diciendo que se juntan clientelistas y bodegueros en contra del cambio. Una serpiente hablando de arrastrarse. El más clientelista de todos diciéndole clientelistas a los demás. Además, utilizando el barato argumento de cuando a uno lo critican, no, me están atacando las bodegas. Esas mismas bodegas, señor Roy Barreras, que usted ha utilizado y que le han servido en el pasado. Yo no entiendo el gobierno de Gustavo Petro qué hace metido en esto. Señores, esto no le aporta nada ni al país, ni a la política, ni mucho menos a la popularidad. Gente, muchísimas gracias a todos. No se les olvide, este lunes 27 en todas las librerías del país, el día que mataron a mi padre. A todos los que compren el libro, por favor, escriban un mensaje a través de Instagram, @BetoCoralG. Síganme primero para yo poderles contestar. De alguna u otra manera, si puedo firmarles, me dan el honor de firmarles, pues les agradecería muchísimo. Por favor, mientras tanto aquí en el canal, no se les olvide darle like, compartir, suscribirse y nos vemos la próxima semana. Un abrazo a todos.